¿Alguna vez te has sentido perdido en medio de los problemas de la vida, buscando una señal, una respuesta o simplemente un alivio? En esos momentos, las palabras del Salmo 91 ofrecen un refugio incomparable. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91:1. Esta promesa nos recuerda que, incluso en nuestras horas más oscuras, Dios nos ofrece protección y paz. Hoy veremos cómo este poderoso salmo puede transformar tus momentos de angustia y brindarte fuerzas renovadas. No importa lo que estés enfrentando, estas palabras tienen el poder de cambiar tu perspectiva y llenarte de esperanza. ¿Estás listo para descubrir el refugio que solo Dios puede ofrecer? En esos momentos en que el corazón se llena de dudas y el alma parece desfallecer, las palabras del Salmo 91 se alzan como un faro de esperanza, recordándonos que no estamos solos, que hay un refugio seguro bajo la sombra del Altísimo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91:1. Esta promesa no es solo poesía, es una declaración de poder divino, una invitación a vivir en comunión con el Dios que nunca abandona. Hoy profundizaremos en cómo este salmo puede convertirse en tu refugio cuando las tormentas de la vida amenacen con hundirte. A lo largo de la historia, el Salmo 91 ha sido una fuente inagotable de consuelo y fortaleza para los creyentes. Desde tiempos antiguos, estas palabras han resonado en los corazones de quienes han enfrentado persecución, enfermedad y miedo. Este salmo es más que una oración, es un pacto, un recordatorio de que Dios está presente en cada batalla que enfrentamos. Cuando decimos que es un refugio, hablamos de esa protección que no se limita a lo físico, sino que abarca el alma, el corazón y la mente. ¿Te imaginas el impacto de vivir con la certeza de que el Altísimo te cubre con su sombra? Esta imagen nos invita a visualizar una figura poderosa, majestuosa, cuyas alas son lo suficientemente grandes como para cubrir cada rincón de nuestras vidas. Pero, ¿qué significa habitar al abrigo del Altísimo? La palabra habitante, snante. Habitar sugiere permanencia, un lugar donde te sientes seguro y aceptado. No es una visita esporádica, sino una decisión consciente de permanecer cerca de Dios, de buscar su presencia en cada situación. Es como un niño que corre a los brazos de su padre en busca de protección, sabiendo que nada podrá dañarlo mientras esté bajo ese cuidado. En el contexto de este salmo, habitar significa establecer una relación profunda con Dios, una conexión que te permite experimentar su paz incluso en medio de los problemas más difíciles. En los relatos bíblicos vemos esta idea de refugio una y otra vez. David, quien escribió muchos de los salmos, entendía lo que significaba buscar protección en Dios. Perseguido por Saúl, enfrentando ejércitos y atravesando desiertos, David encontraba fortaleza en el Señor. En una ocasión, mientras huía de sus enemigos, clamó diciendo: «Mi refugio y mi castillo, mi Dios, en quien confío». Salmo 91:2. Esta declaración es un acto de fe y confianza que nace de la experiencia. David sabía que Dios no solo era un concepto lejano, sino un refugio real y tangible, capaz de guardarlo del peligro. En nuestra vida moderna, el Salmo 91 sigue teniendo un poder inigualable. Hay innumerables testimonios de personas que han experimentado la protección divina al proclamar este salmo en momentos de necesidad. Un ejemplo conmovedor es el de una mujer que, durante un desastre natural, se encontró atrapada en su hogar mientras el agua comenzaba a inundarlo. Sin ninguna esperanza de rescate, recordó las palabras del Salmo 91 y las recitó una y otra vez. A medida que lo hacía, sintió una paz inexplicable y milagrosamente encontró una salida que no había visto antes. Para ella, esas palabras no solo fueron un consuelo, sino una guía literal hacia su salvación.
El poder del Salmo 91 no radica solo en su capacidad para inspirar esperanza, sino en la autoridad que lleva como palabra de Dios. Cada vez que lo pronunciamos, estamos afirmando una verdad eterna, que Dios es nuestro refugio, nuestro protector, y que sus promesas no fallan. Sin embargo, para experimentar plenamente este poder, es necesario más que recitarlo. Debemos creerlo, apropiarnos de cada palabra y hacerla parte de nuestra vida. Es importante reflexionar sobre cómo enfrentamos los problemas. Muchas veces, intentamos resolver todo con nuestras propias fuerzas, acumulando ansiedad y frustración cuando las cosas no salen como esperamos. Pero el Salmo 91 nos recuerda que no estamos diseñados para cargar solos con el peso de la vida. Dios nos ofrece su protección y su cuidado, pero debemos decidir acercarnos a Él, habitar bajo su sombra y confiar en que Él tiene el control. En el libro de Éxodo, encontramos un ejemplo poderoso de lo que significa estar bajo la protección divina. Cuando los israelitas estaban siendo perseguidos por los egipcios, se encontraron atrapados entre el ejército y el Mar Rojo. En ese momento, Moisés clamó al Señor, y Dios abrió un camino donde parecía no haber ninguno. Aunque no tenían el Salmo 91 en ese tiempo, vivieron la realidad de sus promesas. La protección de Dios no solo es un escudo contra el peligro, sino una guía que nos lleva a lugares de victoria. Quizás te preguntes, ¿cómo puedo experimentar ese refugio en mi vida? La respuesta es simple, pero transformadora. Comienza buscando a Dios con todo tu corazón. Jeremías 29:13 nos dice: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Habitar bajo el abrigo del Altísimo no es un acto pasivo. Requiere una búsqueda activa, un deseo sincero de acercarte a Él en oración, lectura de la Biblia y meditación en su palabra. Imagina el impacto que esto puede tener en tu vida diaria. En lugar de ser abrumado por el temor o la desesperación, puedes enfrentar cada desafío con la confianza de que Dios está contigo. Esta no es una teoría, es una promesa que ha sido probada por generaciones de creyentes. Cuando eliges habitar bajo su sombra, experimentas una paz que sobrepasa todo entendimiento, una certeza de que sin importar lo que ocurra a tu alrededor, estás seguro en sus manos. El Salmo 91 también nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con el miedo. Vivimos en un mundo donde las noticias, las preocupaciones económicas y las incertidumbres personales pueden fácilmente llenarnos de ansiedad. Sin embargo, este salmo nos ofrece una alternativa radical: la confianza en Dios. En el versículo 5 leemos: no temerás al terror nocturno, ni a la saeta que vuele de día. Estas palabras son un recordatorio de que el miedo no tiene lugar en la vida de aquellos que confían en Dios. Un aspecto fascinante del Salmo 91 es cómo combina imágenes de ternura y fortaleza. Habla de Dios como una figura poderosa que te protege como un castillo, pero también como un padre amoroso que te cubre con sus plumas. Esta combinación nos muestra que la protección de Dios no es fría ni distante, sino profundamente personal. Él no solo está dispuesto a protegerte, sino que lo hace con un amor que envuelve cada aspecto de tu vida. En momentos de prueba, es fácil olvidar esta verdad. Cuando los problemas parecen demasiado grandes, podemos caer en la trampa de pensar que estamos solos. Pero el Salmo 91 nos recuerda una y otra vez que Dios es fiel. Sus promesas no son vagas ni inciertas, son reales y poderosas. Al recitar este salmo, no solo estás declarando esas promesas, sino también alineándote con la verdad de quién es Dios y lo que Él puede hacer en tu vida. En la vida de Jesús, vemos el cumplimiento de esta promesa de refugio. En una ocasión, mientras estaba en una barca con sus discípulos, se desató una tormenta feroz. Los discípulos, llenos de miedo, lo despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Mateo 8:25.
Jesús se levantó, reprendió los vientos y el mar, y todo quedó en calma. Este evento no solo demostró su autoridad sobre la naturaleza, sino que también nos enseñó que su presencia es suficiente para traer paz, incluso en las tormentas más aterradoras. De la misma manera, cuando proclamamos el Salmo 91 en nuestras vidas, estamos invitando esa paz, esa autoridad y ese refugio a nuestra realidad cotidiana. No importa cuán grandes sean los problemas que enfrentes. Las palabras de este salmo tienen el poder de recordarte que estás bajo la sombra del Omnipotente, protegido por el Dios que nunca falla. El Salmo 91 no promete que nunca enfrentaremos dificultades, pero sí asegura que, en medio de ellas, Dios será nuestro refugio. Cada palabra es un recordatorio de su fidelidad, su amor y su poder para cuidarnos. Habitar bajo su sombra es más que una promesa. Es una realidad accesible para todos los que deciden buscarlo. Mientras proclames este salmo con fe, recuerda que no estás solo. Dios está contigo y su refugio es más grande que cualquier tormenta. En el corazón del Salmo 91 resplandece una promesa que cambia completamente nuestra perspectiva de vida. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Salmo 91:4. Este lenguaje poético revela una verdad espiritual profunda. Dios no solo nos protege con su poder, sino también con su cercanía y cuidado tierno. La imagen de estar bajo sus alas simboliza seguridad y consuelo. Una invitación a confiar plenamente en su protección. Esta promesa no es abstracta ni vaga. Es un recordatorio tangible de que sin importar lo que enfrentemos, Dios nos cubre con su presencia. En la Biblia, las alas de Dios son un símbolo recurrente de refugio. El libro de Ruth nos muestra cómo Booz, al reconocer la fe de Ruth, declaró: «Que el Señor te recompense por lo que has hecho, que recibas una gran recompensa del Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte». Ruth 2:12. Estas palabras destacan el poder transformador de buscar refugio bajo la sombra del Altísimo. Cuando Ruth decidió dejar su pasado y confiar en el Dios de Israel, no solo encontró protección, sino también propósito y restauración. La sombra de las alas de Dios no es solo un lugar donde nos escondemos del peligro, es un lugar donde nuestra vida encuentra un nuevo significado y dirección. El Salmo 91 amplifica esta verdad al vincular la protección divina con la seguridad que ofrece la presencia de Dios. Habitar bajo su sombra no significa simplemente estar escondido, significa estar íntimamente conectado con Él. Este salmo nos invita a experimentar esa conexión de una manera tangible, viviendo en comunión con el Altísimo y permitiendo que su sombra nos envuelva en cada aspecto de nuestra vida. En el desierto de la vida, donde los problemas parecen intensificarse con el calor del día, estar bajo su sombra proporciona alivio, renovación y esperanza. El poder de esta promesa radica en que Dios no está distante. En Deuteronomio 32:11, Moisés describe a Dios como un águila que cuida de su nido, que revolotea sobre sus polluelos, extiende sus alas para recibirlos, los lleva sobre sus plumas. Esta descripción no es casual, nos revela el corazón protector de Dios, su disposición para cubrirnos y levantarnos cuando no tenemos fuerzas. Este es el nivel de cuidado y dedicación que promete a quienes confían en Él. El Salmo 91 no solo proclama la protección de Dios, sino que también nos recuerda que esta protección está diseñada para quienes buscan habitar constantemente en su presencia. La palabra clave aquí es habitar. Es un llamado a permanecer, a no salir del abrigo del Altísimo. En Juan 15:5, Jesús utiliza la imagen de la vid y los sarmientos para ilustrar esta verdad. Yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Habitar bajo la sombra del Omnipotente no es un estado temporal ni un acto ocasional.
Es una relación constante que transforma nuestra vida desde adentro. Cuando reflexionamos sobre la promesa de la sombra del Altísimo, es imposible no considerar su importancia en nuestra batalla contra el miedo. Vivimos en un mundo que constantemente nos expone a incertidumbres y amenazas. Sin embargo, el Salmo 91 nos asegura que, bajo las alas de Dios, encontramos un refugio que neutraliza el temor. No temerás al terror nocturno, ni a la saeta que vuele de día. Salmo 91. 5. Esta declaración nos enseña que, al habitar bajo su sombra, el miedo pierde su poder sobre nosotros. El miedo no es simplemente una emoción, es una fuerza que paraliza, distorsiona nuestra percepción de la realidad y nos aleja de las promesas de Dios. Sin embargo, el Salmo 91 nos invita a reemplazar el miedo con fe. En Isaías 41:10, Dios nos dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Estas palabras no solo fortalecen nuestra fe, sino que también confirman que la presencia de Dios es suficiente para enfrentar cualquier desafío. Bajo la sombra del Omnipotente no hay lugar para la duda, porque su fidelidad nos rodea como un escudo. Este escudo no solo nos protege de los ataques visibles, sino también de las amenazas invisibles que intentan debilitarnos espiritualmente. En Efesios 6:16, el apóstol Pablo nos insta a tomar el escudo de la fe, con el cual podemos apagar los dardos de fuego del maligno. La fe, como un escudo, se activa cuando decidimos confiar en Dios por encima de las circunstancias. El Salmo 91 también nos recuerda que la sombra del Altísimo no es un concepto simbólico, sino una realidad espiritual. Es un lugar donde experimentamos el poder de Dios manifestado en nuestra vida diaria. Cuando el pueblo de Israel caminó por el desierto, enfrentaron innumerables desafíos. Sin embargo, la presencia de Dios, representada por una columna de nube durante el día y una columna de fuego por la noche, los guió y protegió. Esa nube no solo los cubría del calor abrasador, sino que también era un recordatorio constante de que Dios estaba con ellos. De la misma manera, el Salmo 91 nos asegura que su sombra está con nosotros en cada paso de nuestro camino. Es importante comprender que habitar bajo la sombra del Omnipotente no elimina los desafíos de la vida, pero sí cambia nuestra perspectiva sobre ellos. Cuando reconocemos que estamos bajo su sombra, nuestra visión de los problemas se transforma. En lugar de ver obstáculos insuperables, comenzamos a ver oportunidades para que Dios manifieste su poder. Como dijo el apóstol Pablo: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. 2 Corintios 12:9. Este cambio de perspectiva nos permite enfrentar las dificultades con valentía y esperanza. El Salmo 91 también nos recuerda que la sombra del Altísimo es un lugar de descanso. En un mundo lleno de actividades frenéticas y preocupaciones interminables, este salmo nos invita a detenernos y encontrar paz en la presencia de Dios. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Éxodo 33:14. Este descanso no es una ausencia de actividad, sino una confianza en que Dios está obrando en cada situación. Al meditar en la promesa de la sombra del Omnipotente, debemos recordar que esta sombra no es algo que merecemos, sino un regalo de la gracia de Dios. Es un privilegio que nos ofrece porque nos ama y desea protegernos. Este amor incondicional es la base de nuestra confianza en su protección. En Romanos 8:38 o 39, Pablo nos asegura que nada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Este amor es el fundamento de nuestra seguridad y la razón por la cual podemos habitar bajo su sombra con total confianza. El Salmo 91 no solo nos llama a buscar la sombra del Altísimo,
sino también a vivir en ella. Esto significa hacer de su presencia una prioridad en nuestra vida diaria. Implica elegir confiar en Él, en lugar de sucumbir al miedo, y buscar su guía en lugar de depender de nuestra propia sabiduría. Cuando hacemos esto, descubrimos que su sombra no es solo un lugar de refugio, sino también un lugar de transformación. Bajo su sombra, nuestras debilidades se convierten en fortalezas, nuestras dudas en certezas y nuestro temor en fe. Habitar bajo la sombra del Omnipotente es una invitación a vivir en un estado constante de comunión con Dios. Esta comunión no es simplemente un acto religioso, sino una relación viva y activa que nos llena de paz, esperanza y poder. Mientras reflexionamos en esta promesa, recordemos que la sombra del Altísimo está disponible para todos los que buscan su presencia con sinceridad. Es un lugar donde encontramos protección, descanso y propósito, y donde nuestras vidas son transformadas por el poder del Dios que nunca falla. La proclamación del Salmo 91 tiene un poder que va más allá de las palabras. No es solo un acto devocional, es una declaración de fe que transforma la atmósfera espiritual y fortalece el alma. Decir en voz alta: diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Salmo 91, 2. No es un mero ejercicio de repetición, es una afirmación de confianza absoluta en el poder del Altísimo, un recordatorio para nuestra alma de que no estamos solos en medio de las pruebas. En la Biblia, las palabras tienen un peso especial. Desde el principio de la creación, Dios usó su voz para dar vida al universo. Dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Génesis 1:3. Este acto inicial revela que las palabras no solo comunican, tienen la capacidad de cambiar la realidad. El Salmo 91, pronunciado con fe, tiene ese mismo poder. Cada vez que declaramos las promesas contenidas en este salmo, estamos alineando nuestra fe con la voluntad de Dios, permitiéndole obrar en nuestras circunstancias. La Biblia nos enseña que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Esto significa que al proclamar en voz alta las Escrituras, no solo estamos reafirmando nuestra fe, sino también edificándola. Estas declaraciones penetran en lo más profundo de nuestro espíritu, renovando nuestra mente y recordándonos que las promesas de Dios son verdaderas y confiables. El Salmo 91 no es una excepción. Sus palabras están llenas de poder, capaces de disipar el temor y renovar nuestra confianza en el Señor. La proclamación de fe también tiene un impacto significativo en el mundo espiritual. En Efesios 6:12 se nos dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades y fuerzas espirituales del mal. Al proclamar las promesas del Salmo 91, no solo nos fortalecemos, sino que también declaramos la autoridad de Dios sobre cualquier fuerza que intente oponerse a nosotros. Este acto de fe activa la protección divina y nos recuerda que estamos cubiertos por el poder del Altísimo. Un ejemplo poderoso de cómo las palabras pueden transformar situaciones se encuentra en la vida de Josué. Antes de tomar la ciudad de Jericó, Josué y el pueblo de Israel recibieron instrucciones específicas de Dios. Durante 7 días marcharon alrededor de la ciudad, y al 7º día, cuando el pueblo levantó su voz con un gran grito, los muros de Jericó cayeron. Josué 6:20. Este evento nos muestra que las palabras, cuando están alineadas con la voluntad de Dios, tienen el poder de derribar barreras que parecen imposibles. El Salmo 91 también nos llama a declarar con confianza que Dios es nuestra protección. Esta proclamación no solo nos beneficia a nivel personal, sino que también tiene un efecto en quienes nos rodean. En Proverbios 18:21, se nos recuerda que en la lengua está el poder de la vida y la muerte. Al hablar vida a través de las palabras de este salmo, estamos sembrando esperanza y fortaleza, tanto en nosotros mismos como en los demás. Las palabras que pronunciamos
reflejan lo que creemos en lo profundo de nuestro corazón. Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12:34. Por eso es esencial que nuestras palabras estén llenas de fe y confianza en Dios. Pronunciar el Salmo 91 no es un acto mágico, sino una expresión de nuestra fe en el Dios que cumple sus promesas. Estas declaraciones fortalecen nuestra relación con Él y nos ayudan a mantenernos firmes en su palabra. El poder de la proclamación no se limita a lo que decimos, también incluye cómo lo decimos. Las palabras pronunciadas con fe tienen un impacto diferente a las que se dicen con duda. En Marcos 11:23, Jesús dijo, cualquiera que diga a este monte, quítate y échate en el mar, y no dude en su corazón, sino crea que será hecho, lo que diga le será hecho. Este versículo nos desafía a hablar con autoridad y certeza, confiando plenamente en que Dios respalda nuestras palabras cuando están alineadas con su voluntad. El Salmo 91 nos anima a declarar que Dios es nuestro refugio, nuestra fortaleza y nuestro protector. Estas palabras no son solo una descripción de lo que Dios puede hacer, son un recordatorio de quién es Él. Cuando decimos, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro, Salmo 91:4, estamos afirmando que su cuidado es real, que su protección es tangible y que su amor es inquebrantable. El acto de proclamar las promesas de Dios también nos ayuda a mantenernos enfocados en su verdad, en lugar de ser dominados por las circunstancias. En medio de los problemas, es fácil ser consumido por el miedo o la duda. Sin embargo, al declarar el Salmo 91, estamos recordándonos a nosotros mismos que Dios es más grande que cualquier problema que enfrentemos. Esto no solo fortalece nuestra fe, sino que también nos da la perspectiva correcta para enfrentar las dificultades. La proclamación de fe no es solo una herramienta para momentos de crisis, es una práctica que debe formar parte de nuestra vida diaria. Al hacerlo, estamos construyendo un fundamento sólido que nos sostiene incluso en los tiempos más difíciles. En Mateo 7:24-25, Jesús habló de la importancia de construir nuestra vida sobre la roca, que es su palabra. Cuando hacemos de la proclamación del Salmo 91 una parte integral de nuestra vida, estamos construyendo sobre ese fundamento sólido, preparándonos para enfrentar cualquier tormenta. Hablar la palabra de Dios no solo nos beneficia a nosotros, también tiene un impacto en el mundo espiritual. En Apocalipsis 12:11 se nos dice que los creyentes vencieron al enemigo por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. Esto subraya el papel crucial que nuestras palabras juegan en la batalla espiritual. Cada vez que declaramos el Salmo 91, estamos recordándole al enemigo que nuestra confianza está en el Señor y que su poder es mayor que cualquier ataque que podamos enfrentar. El Salmo 91 nos invita a vivir una vida de proclamación activa, una vida que refleja nuestra confianza en las promesas de Dios. Al hacerlo, no solo experimentamos su protección y cuidado, sino que también nos convertimos en un testimonio vivo de su fidelidad. Estas palabras tienen el poder de transformar nuestra realidad, renovar nuestra mente y fortalecer nuestra fe. En ellas encontramos una fuente inagotable de esperanza y fortaleza que nos sostiene en todo momento. Al proclamar el Salmo 91, no solo estamos hablando palabras, estamos activando una verdad eterna que tiene el poder de cambiar nuestra vida. Este acto nos conecta con el Dios que nunca falla, que siempre cumple sus promesas y que está con nosotros en cada paso del camino. Estas palabras son un recordatorio constante de que su fidelidad es nuestro refugio, su amor es nuestra fortaleza y su presencia es nuestro mayor tesoro. En ellas encontramos todo lo que necesitamos para enfrentar cualquier desafío con confianza y esperanza. Las Escrituras están llenas de ejemplos que revelan la profundidad de la protección divina, como un recordatorio continuo de que Dios nunca abandona a quienes confían en Él.
El Salmo 91 encapsula esa verdad con una fuerza indescriptible. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Salmo 91, 7. Esta declaración no es solo una promesa de seguridad física, sino una afirmación de que, en medio del caos más absoluto, quienes buscan refugio en Dios permanecen intocables bajo su sombra. Este versículo habla de una protección activa, una barrera levantada por el poder del Altísimo para preservar a sus hijos. A través de la Biblia encontramos relatos donde Dios se manifiesta como un escudo impenetrable. En el libro de Daniel, la fidelidad de los 3 jóvenes hebreos ante el mandato del rey Nabucodonosor es una de las expresiones más claras de esta promesa. Arrojados al horno de fuego por su negativa a adorar una estatua, estos hombres no solo salieron ilesos, sino que ni siquiera el olor del fuego quedó en ellos. La presencia de un cuarto hombre en el horno, descrito como semejante a un hijo de los dioses, Daniel 3:25, reafirma la cercanía de Dios en los momentos de mayor peligro. La protección prometida en el Salmo 91 se vuelve tangible en historias como esta, mostrando que su poder no tiene límites. El carácter protector de Dios no se limita a intervenciones espectaculares. En el libro de Éxodo, la nube que acompañaba a los israelitas mientras cruzaban el desierto no solo era una guía, sino también una barrera contra el calor abrasador del día y el frío extremo de la noche. Este símbolo de protección constante resalta que la presencia de Dios no solo nos libra de los peligros evidentes, sino que también cubre cada aspecto de nuestra vida, incluso aquellos que no percibimos. La afirmación del Salmo 91 de que Dios es nuestro refugio también se ve en cómo Él envía a sus ángeles para guardarnos, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Salmo 91, 11. Esta promesa no es un mero consuelo, sino una verdad que atraviesa las páginas de la Escritura. Los ángeles no son simplemente mensajeros, son agentes activos de la protección divina, enviados para ministrar y cuidar de los que heredan la salvación. Hebreos 1:14. En la historia de Elías, cuando se enfrentó a la amenaza de la reina Jezabel, vemos cómo un ángel fue enviado para alimentarlo y fortalecerlo durante su huida. Aunque Elías se encontraba en un lugar de desesperación, Dios no lo dejó solo. Esta intervención angelical destaca cómo Dios utiliza todos los recursos celestiales para cuidar de aquellos que dependen de Él. El Salmo 91 también nos desafía a confiar en la protección de Dios, incluso en medio de las pruebas más severas. En el libro de Job, aunque Satanás intentó probar la fidelidad de Job, no pudo tocar su vida sin el permiso de Dios. Esto ilustra que, aunque enfrentemos adversidades, seguimos bajo el control soberano del Altísimo, quien establece límites que el enemigo no puede cruzar. Job mismo reconoció esta verdad al decir: aunque él me mate, en él esperaré. Job 13:15. La promesa de protección divina en el Salmo 91 no elimina la posibilidad de enfrentar dificultades, pero sí asegura que éstas no tendrán la última palabra. A lo largo de la Biblia, Dios demuestra que su plan siempre prevalece, sin importar cuán insuperable parezca la situación. En la historia de José, quien fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, encarcelado injustamente y olvidado por aquellos a quienes ayudó, la protección de Dios se manifestó de manera continua. Todo lo que José enfrentó formó parte del plan divino para preservar la vida de muchos, como él mismo declaró: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis 50:20. El Salmo 91 nos recuerda que la seguridad que encontramos en Dios no depende de nuestras circunstancias, sino de su carácter inmutable. Aun cuando el mundo se tambalea, su fidelidad permanece. En los Salmos, David expresa repetidamente esta confianza, proclamando: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré?
El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Salmo 27:1. Estas palabras resuenan con fuerza porque nacen de una experiencia íntima con Dios, una comprensión de su capacidad para proteger y sostener. El Salmo 91 también enfatiza la importancia de habitar en la presencia de Dios. Esta idea no solo implica estar cerca de Él en momentos de necesidad, sino hacer de su presencia un lugar constante de morada. En el Evangelio de Juan, Jesús invita a sus seguidores a permanecer en Él como las ramas permanecen en la vid, asegurando que sin esta conexión nada pueden hacer. Juan 15:5. Habitar en la sombra del Altísimo es vivir en comunión con Él, no solo buscando su ayuda, sino entregándole cada aspecto de nuestra vida. Esta comunión nos permite experimentar la paz que trasciende el entendimiento humano. En Filipenses 4:7, Pablo describe esta paz como un guardián de nuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. La paz de Dios no es simplemente una ausencia de conflicto, sino una presencia constante que nos sostiene incluso en las circunstancias más desafiantes. El Salmo 91 no solo nos llama a confiar en la protección de Dios, sino también a vivir en obediencia a su palabra. Esta obediencia no es un requisito para ganarnos su amor, sino una respuesta a su gracia. En Deuteronomio 28 se nos muestra cómo la obediencia a los mandamientos de Dios trae bendiciones y protección. Este principio no ha cambiado. Dios sigue honrando a quienes eligen caminar en sus caminos. La promesa de que ninguna plaga tocará tu morada, Salmo 91:10, nos invita a confiar en que Dios tiene el control incluso en medio de situaciones que parecen amenazantes. Esta protección no significa que nunca enfrentaremos desafíos, sino que podemos descansar en la certeza de que su presencia nos guarda. En el libro de Isaías, Dios asegura a su pueblo que no deben temer, porque Él está con ellos. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Isaías 43:2. Estas palabras resuenan con la misma fuerza que el Salmo 91, recordándonos que la protección de Dios es suficiente para cualquier circunstancia. El Salmo 91 también destaca que esta protección es una extensión del amor incondicional de Dios. En Romanos 8:38-39, Pablo declara que nada puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Este amor es el fundamento de nuestra seguridad, la razón por la cual podemos confiar plenamente en su protección. La proclamación final del Salmo 91 nos asegura que quienes confían en el Señor recibirán salvación y larga vida. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Salmo 91:16. Esta promesa no se limita a la vida terrenal, apunta a la vida eterna que recibimos a través de Jesucristo. La protección de Dios, como lo expresa el Salmo 91, no es simplemente una garantía de seguridad temporal, sino un recordatorio de que pertenecemos a un Dios que es fiel, poderoso y amoroso. Esta verdad nos da la fortaleza para enfrentar cualquier situación con confianza, sabiendo que estamos bajo la sombra del Altísimo, cubiertos por su inquebrantable fidelidad. El Salmo 91 no solo es un refugio, sino también una herramienta poderosa en la batalla espiritual. Cada palabra de este salmo resuena con autoridad, recordándonos que no estamos luchando con nuestras propias fuerzas, sino con el respaldo del Dios Todopoderoso. No temerás al terror nocturno, ni a la saeta que vuele de día, ni a pestilencia que ande en oscuridad, ni a mortandad que en medio del día destruya. Salmo 91, 5, 6. Estas palabras son un recordatorio de que Dios, en su poder infinito, nos ha equipado con su protección frente a cualquier ataque, visible o invisible. La Biblia deja claro que la batalla no es contra carne y sangre, sino contra potestades y fuerzas espirituales que buscan apartarnos del propósito divino. Efesios 6:12. En este contexto, el Salmo 91 se convierte en una declaración de guerra contra el temor,
la duda y cualquier intento del enemigo de sembrar desesperanza en nuestro corazón. Cada versículo de este salmo es una promesa, una garantía de que el que habita bajo la sombra del Altísimo está protegido contra todo plan de destrucción. El enemigo opera en el ámbito del engaño, utilizando el temor como su herramienta más efectiva. Sin embargo, el Salmo 91 contrarresta esta estrategia con una verdad inquebrantable. Dios es nuestro escudo. Con su verdad te cubrirá como un escudo. No tendrás miedo. Salmo 91, 4. Esta declaración no solo nos reconforta, sino que también nos equipa con una defensa activa. El escudo no es solo una herramienta de protección, sino también un símbolo de avance, de victoria asegurada para quienes confían en el Señor. En el desierto, Jesús mismo enfrentó la tentación del enemigo y respondió con la palabra de Dios, mostrándonos que el arma más poderosa en la batalla espiritual es la verdad divina. El enemigo intentó utilizar el Salmo 91 para torcer el propósito de Cristo, diciendo: si eres el Hijo de Dios, lánzate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán. Mateo 4:6. Sin embargo, Jesús respondió con firmeza, poniendo en evidencia que la protección de Dios no debe ser probada de manera egoísta, sino que es una manifestación de su amor y fidelidad hacia quienes confían plenamente en Él. Este enfrentamiento destaca la importancia de conocer las Escrituras en su contexto, utilizando la verdad para desenmascarar las mentiras del enemigo. El Salmo 91 no solo nos asegura protección, sino que también nos recuerda que estamos en una guerra constante en la que Dios pelea por nosotros. En el libro de Éxodo, Moisés les dijo al pueblo: el Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14:14. Esta promesa se refleja en cada palabra del Salmo 91, recordándonos que la victoria no depende de nuestra fuerza, sino de nuestra disposición para confiar en el Altísimo. La batalla espiritual no siempre se manifiesta de manera visible. Muchas veces ocurre en nuestra mente y corazón en forma de dudas, temores y pensamientos que intentan alejarnos de la verdad. El apóstol Pablo nos exhorta a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. 2 Corintios 5, y el Salmo 91 nos proporciona las herramientas para hacerlo. Cada vez que proclamamos este salmo, estamos declarando la soberanía de Dios sobre nuestra vida, recordando que ningún arma forjada contra nosotros prosperará. Isaías 54:17. Las palabras del Salmo 91 no solo son defensivas, sino también ofensivas. Al declarar: porque has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Salmo 91, 9-10. Estamos afirmando nuestra confianza en que Dios ha establecido un cerco de protección alrededor de nosotros. Este cerco no es un concepto abstracto, es una realidad espiritual que se activa cuando habitamos en su presencia. En el libro de Zacarías, Dios declara que será un muro de fuego alrededor de su pueblo y gloria en medio de él. Zacarías 2:5. Esta imagen refuerza la promesa del Salmo 91 de que aquellos que confían en Dios están rodeados por su protección. Este muro no solo bloquea los ataques del enemigo, sino que también ilumina nuestro camino, guiándonos hacia su propósito. El Salmo 91 también enfatiza la intervención divina a través de sus ángeles. A sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Salmo 91, 11. Este versículo revela una dimensión del cuidado de Dios que a menudo pasa desapercibida. Los ángeles son enviados como agentes de protección, asegurándose de que aquellos que confían en el Señor no sean heridos. En el libro de Daniel, cuando el profeta fue arrojado al foso de los leones, declaró que Dios había enviado a su ángel para cerrar la boca de los leones.
Daniel 6:22. Este acto de intervención divina confirma que la promesa del Salmo 91 no es una metáfora, sino una realidad activa. La protección prometida en el Salmo 91 no implica la ausencia de conflictos, sino la certeza de que Dios está con nosotros en medio de ellos. En Isaías 43:2 se nos asegura que al pasar por las aguas no nos ahogaremos, y al caminar por el fuego no seremos quemados. Estas palabras son un eco de la promesa del Salmo 91 de que ninguna pestilencia, terror o destrucción tendrá poder sobre quienes están bajo la sombra del Omnipotente. El Salmo 91 también nos recuerda que no estamos luchando solos. La protección divina no solo cubre nuestra vida individual, sino que también se extiende a nuestras familias, nuestras comunidades y todo lo que está bajo nuestra influencia. En Josué 24:15, el líder de Israel declara: «Yo y mi casa serviremos al Señor». Esta proclamación resalta que la fidelidad a Dios tiene un impacto que trasciende nuestras vidas personales, extendiendo su protección y bendición a aquellos que nos rodean. La batalla espiritual no es una lucha que enfrentamos con nuestras propias fuerzas, sino con el respaldo del Dios que nunca pierde. En el Salmo 91 encontramos una promesa de victoria que nos asegura que, aunque miles caigan a nuestro lado, no seremos alcanzados. Esta promesa no es un llamado a la arrogancia, sino una invitación a confiar plenamente en el Dios que pelea por nosotros. Cada palabra del Salmo 91 está impregnada de la autoridad divina, recordándonos que el poder de Dios no tiene límites. Su protección no se basa en nuestras circunstancias, sino en su fidelidad eterna. Al proclamar este salmo, estamos declarando nuestra confianza en el Dios que es capaz de hacer mucho más de lo que pedimos o imaginamos, según su poder que actúa en nosotros. Efesios 3:20. El Salmo 91 no solo nos equipa para resistir los ataques del enemigo, sino que también nos llena de esperanza. La certeza de que estamos bajo la protección del Altísimo nos permite enfrentar cada día con valentía, sabiendo que nada puede separarnos del amor de Dios. En Romanos 8:37, Pablo afirma que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esta victoria no es el resultado de nuestra habilidad, sino de nuestra disposición para confiar en el Dios que nunca falla. El poder del Salmo 91 radica en su capacidad para recordarnos que la batalla ya ha sido ganada. Aunque enfrentemos desafíos y pruebas, la victoria pertenece al Señor. En 1 Samuel 17:47, David declaró ante Goliat: «Toda esta asamblea sabrá que el Señor salva, no con espada ni con lanza, porque del Señor es la batalla». Esta verdad es el fundamento del Salmo 91. Nuestra seguridad no proviene de nuestras fuerzas, sino de nuestra relación con el Dios que es nuestro refugio y fortaleza. Cada vez que pronunciamos el Salmo 91, estamos participando en una declaración eterna de confianza en el Dios que nos guarda. Este salmo nos equipa, nos fortalece y nos recuerda que, en Cristo, la victoria está asegurada. La batalla puede ser intensa, pero el que habita bajo la sombra del Altísimo no será derrotado, porque el Señor mismo pelea por él. El Salmo 91 culmina con una invitación clara: confiar plenamente en Dios. Esta confianza no es solo una actitud superficial, sino una entrega total, una fe que permanece firme aun cuando todo alrededor parece derrumbarse. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Salmo 91:14. Este pasaje refleja la recompensa de quienes eligen confiar en el Señor con todo su corazón. Es una relación basada en el amor, donde Dios responde con salvación, cuidado y una promesa inquebrantable de su presencia constante. A lo largo de las Escrituras, Dios llama a su pueblo a confiar en Él de una manera radical, que trasciende las circunstancias. En Proverbios 3, 5, 6 se nos dice:
Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Este llamado a la confianza implica soltar nuestras ansiedades, nuestras dudas y nuestras limitaciones y colocarlas en las manos del Dios que tiene el control absoluto. El Salmo 91 nos enseña que esta confianza no es pasiva, es una acción deliberada, un acto de fe que nos lleva a depender de Dios en cada aspecto de nuestra vida. La frase «ha conocido mi nombre» resalta una relación íntima con el Altísimo, una conexión profunda que no solo reconoce quién es Dios, sino que también se alinea con su carácter y su voluntad. Esta relación es la base de la protección divina, la razón por la cual Él promete liberarnos y ponernos en alto. La Biblia está llena de ejemplos de personas que confiaron en Dios a pesar de enfrentarse a situaciones aparentemente imposibles. En el libro de Éxodo, cuando Moisés y el pueblo de Israel estaban atrapados entre el ejército egipcio y el Mar Rojo, Dios les dio una instrucción que desafió toda lógica humana: avanzar hacia el mar. En ese momento, Moisés declaró con valentía: «El Señor peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos». Éxodo 14:14. La confianza del pueblo en Dios abrió un camino donde no existía, mostrando que aquellos que dependen del Señor nunca serán defraudados. El Salmo 91 nos recuerda que la confianza en Dios no solo nos protege, sino que también nos eleva. «Le pondré en alto» no es solo una promesa de salvación física, sino una declaración de que quienes confían en el Señor serán colocados en un lugar de seguridad, lejos del alcance del enemigo. En el Salmo 27:5, David expresa esta misma verdad: «Porque en el día del mal me esconderá en su tabernáculo, en lo reservado de su morada me guardará, sobre una roca me pondrá en alto». Esta seguridad no depende de nuestras circunstancias, sino de la fidelidad de Dios, quien siempre cumple su palabra. La confianza plena en Dios también implica reconocer su soberanía en todo lo que ocurre en nuestra vida. En Romanos 8:28, Pablo declara: «Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados». Esta promesa nos asegura que incluso en las situaciones más difíciles, Dios está obrando para nuestro beneficio. Al proclamar el Salmo 91, no solo estamos declarando nuestra fe en su protección, sino también nuestra confianza en su plan perfecto. El Salmo 91 concluye con una promesa de larga vida y salvación. «Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación». Salmo 91:16. Esta afirmación no se limita a la existencia terrenal, apunta a una vida eterna en la presencia de Dios. Jesús mismo declaró: «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Juan 14:6. La salvación prometida en el Salmo 91 encuentra su cumplimiento final en Cristo, quien nos ofrece no solo protección en esta vida, sino también la esperanza de una eternidad con Él. La confianza en Dios nos permite vivir con una paz que trasciende las circunstancias. En Filipenses 4:6-7, Pablo nos exhorta: «Por nada estén afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean presentadas sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús». Esta paz no es el resultado de la ausencia de problemas, sino de una fe inquebrantable en el Dios que nos cuida. El Salmo 91 nos invita a vivir en esa paz, a descansar en la certeza de que Dios es fiel y cumplirá sus promesas. Esta confianza transforma nuestra perspectiva, permitiéndonos enfrentar los desafíos de la vida con valentía y esperanza. Los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Salmo 125:1. Esta estabilidad
Es el resultado de una fe que está arraigada en la verdad de quién es Dios y lo que Él ha prometido. El Salmo 91 no solo es una invitación a confiar en Dios, sino también un recordatorio de su amor incondicional. Por cuanto en mí ha puesto su amor, destaca que esta relación no se basa en nuestras acciones, sino en la gracia de Dios, quien nos amó primero. 1 Juan 4:19. Este amor es el fundamento de nuestra confianza, la razón por la cual podemos acercarnos a Él con plena seguridad de fe. Hebreos 10:22. La promesa de salvación en el Salmo 91 también nos llama a compartir este mensaje con otros. Jesús nos instruyó a ser luz en el mundo, llevando esperanza y verdad a quienes nos rodean. Mateo 5:14-16. Al vivir en la confianza de las promesas de Dios, nos convertimos en un testimonio vivo de su fidelidad, inspirando a otros a buscar refugio bajo su sombra. El Salmo 91 es más que una oración, es un pacto, una declaración de que aquellos que confían en el Señor nunca serán abandonados. Cada palabra está impregnada de la fidelidad de Dios, recordándonos que su protección, su paz y su salvación están disponibles para todos los que eligen habitar en su presencia. Este salmo nos llama a una relación íntima con el Altísimo, una vida marcada por la fe, la esperanza y el amor. La confianza en Dios es el núcleo del Salmo 91, una confianza que no depende de lo que vemos, sino de lo que sabemos acerca de su carácter. Él es fiel, Él es poderoso, y Él es digno de nuestra completa devoción. Al vivir en esta confianza, encontramos un refugio que no solo nos protege, sino que también nos transforma, dándonos una paz que el mundo no puede quitar y una esperanza que trasciende toda circunstancia. El Salmo 91 es mucho más que una colección de promesas. Es una invitación a entrar en una dimensión profunda de relación con el Dios que guarda, protege y restaura. Este salmo no solo declara la protección divina, sino que también revela el carácter de un Dios que desea ser conocido de manera íntima por quienes confían en Él. En su esencia, el Salmo 91 no es simplemente una oración para momentos de crisis, sino un llamado a vivir bajo la soberanía de un Dios que es suficiente en toda circunstancia. Este enfoque transforma la forma en que entendemos la fe y redefine cómo enfrentamos los desafíos de la vida. Habitar al abrigo del Altísimo no se limita a buscar refugio durante las tormentas. Es una invitación constante a permanecer en su presencia, a caminar cada día con la certeza de que su sombra nos acompaña. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. Es un eco de esta verdad, recordándonos que vivir bajo su cobertura no solo satisface nuestras necesidades físicas, sino también las espirituales. La relación con Dios no es un recurso momentáneo, es el fundamento de nuestra identidad. El Salmo 91 no solo habla de lo que Dios hace, sino también de quién es. Cada promesa en este salmo revela su carácter, fiel, protector, cercano. Él no promete una vida exenta de problemas, pero sí una presencia constante en medio de ellos. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Salmo 23:4. Estas palabras resuenan con fuerza cuando entendemos que su protección no es solo un acto, sino una extensión de su amor inquebrantable. Dios no solo ofrece protección, sino que también nos da identidad. Al habitar bajo su sombra, encontramos un propósito mayor que nosotros mismos. Este propósito nos lleva a vivir con una perspectiva eterna, entendiendo que nuestra vida no está determinada por las circunstancias, sino por el plan divino que Él ha trazado para nosotros. En Jeremías 29:11, Dios declara: «Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza». Esta promesa se entrelaza con el Salmo 91, asegurándonos que nuestra confianza en Él no es en vano.
El Salmo 91 también nos llama a reflexionar sobre la paz que encontramos en Dios. Esta paz no depende de la ausencia de conflicto, sino de la certeza de que estamos seguros en su presencia. En Isaías 26:3 se nos dice: «Tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado». Esta paz transforma la manera en que enfrentamos los desafíos, dándonos una confianza que va más allá de lo visible. Vivir bajo la sombra del Altísimo no solo nos protege, sino que también nos empodera. Nos recuerda que no somos víctimas de nuestras circunstancias, sino hijos de un Dios que reina sobre todo. Esta verdad nos invita a vivir con valentía, sabiendo que el mismo Dios que creó los cielos y la tierra nos llama por nuestro nombre y camina a nuestro lado. La proclamación del Salmo 91 no es solo un acto de devoción, sino también una declaración de victoria. Cada palabra de este salmo reafirma nuestra posición en Cristo, quien venció la muerte y el pecado para darnos acceso al refugio eterno de Dios. En Colosenses 2:15 leemos que Jesús desarmó a los poderes y autoridades, exhibiéndolos públicamente al triunfar sobre ellos en la cruz. Este triunfo es nuestra garantía de que, bajo la sombra del Altísimo, somos más que vencedores. El Salmo 91 nos desafía a vivir con una fe activa, una confianza que no solo busca protección, sino que también responde con obediencia y gratitud. Esta fe no se limita a creer en las promesas de Dios, sino que nos lleva a actuar conforme a ellas. En Santiago 2:17 se nos dice: «Así también la fe, si no tiene obras, está completamente muerta». Vivir bajo la sombra del Altísimo significa traducir nuestra confianza en acciones que reflejen su amor y verdad. Este salmo también nos invita a reflexionar sobre nuestra dependencia de Dios. En un mundo que valora la autosuficiencia, el Salmo 91 nos recuerda que nuestra verdadera fortaleza no está en nosotros mismos, sino en aquel que es nuestra roca y refugio. En 2 Corintios 12:9, el apóstol Pablo declara: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Estas palabras resuenan con la promesa del Salmo 91, mostrando que la protección de Dios es más que suficiente para cualquier desafío que enfrentemos. Habitar bajo la sombra del Altísimo nos transforma de manera integral. No solo encontramos protección, sino también propósito, paz y poder. Esta transformación no ocurre de manera instantánea, sino a través de una relación continua con Dios. Cada vez que proclamamos el Salmo 91, reafirmamos nuestra dependencia de Él y nuestra disposición a vivir bajo su soberanía. El Salmo 91 también nos llama a una vida de gratitud. Cada promesa contenida en este salmo es un regalo inmerecido, una expresión del amor incondicional de Dios hacia su pueblo. La gratitud no solo es una respuesta a lo que Dios ha hecho, sino también una postura que transforma nuestra perspectiva. En 1 Tesalonicenses 5:18 se nos exhorta: «Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús». Al vivir con gratitud, reconocemos la bondad de Dios en cada aspecto de nuestra vida, incluso en medio de las pruebas. Este salmo también nos invita a ser portadores de su luz en un mundo lleno de oscuridad. Al experimentar su protección y su paz, estamos llamados a compartir estas verdades con quienes nos rodean. En Mateo 5:14-16, Jesús nos recuerda que somos la luz del mundo, llamados a brillar para que otros puedan ver nuestras buenas obras y glorificar a nuestro Padre que está en los cielos. Vivir bajo la sombra del Altísimo no solo transforma nuestra vida, sino que también nos equipa para impactar la vida de otros. El Salmo 91 no es solo una declaración de fe, es una invitación a vivir en comunión con el Dios que nos ama. Cada palabra de este salmo nos recuerda que nuestra seguridad, nuestra paz y nuestra esperanza están en Él. Al habitar bajo su sombra,
encontramos todo lo que necesitamos para enfrentar la vida con confianza y propósito. Este salmo nos llama a confiar plenamente en Dios, a vivir con gratitud y a compartir su amor con un mundo que desesperadamente necesita conocerlo. La protección prometida en el Salmo 91 es un reflejo del carácter inmutable de Dios. En un mundo que cambia constantemente, su fidelidad permanece. Al proclamar este salmo, estamos recordándonos a nosotros mismos que no estamos solos, que el Dios que guardó a su pueblo en el pasado sigue siendo fiel hoy. Esta verdad nos da la confianza para enfrentar el futuro con esperanza, sabiendo que estamos seguros bajo la sombra del Altísimo. El Salmo 91 nos llama a vivir con una perspectiva eterna. Su promesa de salvación trasciende esta vida, apuntando hacia una eternidad en la presencia de Dios. En Apocalipsis 21:4 se nos promete que llegará un día en que enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Esta esperanza es la culminación de las promesas del Salmo 91, una seguridad de que nuestra confianza en Dios no solo nos sostiene ahora, sino que también nos prepara para una gloria eterna. Al cerrar este recorrido por el Salmo 91, una cosa queda clara. Este salmo no es solo un refugio en tiempos de necesidad, sino una guía para vivir una vida plena en comunión con Dios. Cada promesa contenida en este salmo nos invita a confiar, a permanecer y a proclamar la fidelidad de aquel que es nuestro refugio eterno. Este salmo es un recordatorio constante de que, bajo la sombra del Altísimo, encontramos todo lo que necesitamos para vivir con paz, esperanza y propósito.